¿Tienes la hora en el día? ¡Aló! ¿Cómo están? Ni siquiera nos ve nadie. Ahí dice, mira. Sí, pero sí se graba. De todos modos, ya deberían estar ahí Bueno, conectados. pues en lo que llega la gente, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de las psicofonías desde una perspectiva más, desde una perspectiva más un poco o un tanto científica, también pues paranormal y pues bueno, tenemos aquí al ingeniero otra vez. Yay. Como cada 8 días. Como cada 8 días. ¿Gusta decir un saludo o algo? Saludo a mi mamá que no me está viendo. Y a mi papá que tampoco me está viendo. No, pues sobre todo a la gente que quiera estar conectada con nosotros en este jueves de Leyere, donde como dijimos la semana pasada, iba a ser un jueves de psicofonías. Entonces el punto es ver qué son las psicofonías, un poco de su historia. Este, también hay que distinguir entre psicofonías. Hay psicofonías, ¿cómo se les dice? Oscuras y no oscuras, macabras y buenas. Sí, vamos a platicar de todo eso. Carla, jala gente, por favor. Estamos también esperando al invitado para variar, ¿verdad? A que se conecte. Y pues estamos muy, muy contentos porque a pesar de que pudiera ser que la respuesta no es o no se viera inmediatamente, en realidad nos están mandando comentarios muy buenos acerca de las transmisiones y bueno, pues mientras esto nos divierta, sea entretenido, pues lo vamos a seguir haciendo. Entonces, bueno, para empezar, ¿quieres Es decir que te algo? iba con un comentario de un amigo que me contactó el fin de semana pasado, Ok. que estuvo preguntándome varias cosillas de todo esto de lo que hablamos aquí, ¿no? Todas estas cosas tan sobrenaturales. Ujú. Y me preguntaba si también dábamos el servicio de desenchamucamiento de casas. Dije, mira, Ahora pues sí. ahorita no lo tenemos en stock, pero tal vez en un futuro no tan lejano, igual pudiera ser. Pues Ah. le encantaría. Yo la verdad me abstengo de ese tipo de En cosas. realidad es la primera en apuntarse. Pero no, yo sí me abstengo, la verdad. Digo, me han pasado cosas que sí te puedo decir que muchas gracias. Si no, ustedes vayan, hagan la transmisión, hagan la grabación y ya aquí lo pasamos. Fíjate que yo creo que los tres hemos pasado por cosas bastante heavies, bastante pesadas. Y puedo animar a decir que incluso, más bien a pesar de esas experiencias, sigue siendo muy retórico, muy, como, híjole, como muy, Emocionante. no, bueno, aparte de emocionante, no, me refiero a muy, este, como una situación de mucho miedo. Porque igual mi cuate me decía, entonces pues ya debes estar acostumbrado, ya pues ya has vivido muchas cosas de esas, ¿no? Y me decía que no, siempre es distinto, siempre se siente, aunque puede ser una experiencia similar, siempre se siente de manera distinta. Entonces es como algo sorpresivo y siempre ha resultado muy macabro. A veces muy divertido, a veces no tanto, Y pero la siempre, loca soy yo. pero siempre me ha parecido algo muy atractivo. Sí, sí, claro, Sí, no, sí, yo eso soy es la loca, innegable. sí, claro. Bueno, en mi caso, pues no podría decir que pan de cada día, pero sí es muy frecuente. Digo, en algún momento yo pedí, en vez de ver, solamente escuchar, porque la verdad soy muy visual, entonces sí, yo creo que sí, ahí se me para el corazón. Y en mi caso es muy común que en la noche escuche como respiraciones en el oído o escuche gritos o escuche risas o cosas así. Ya he comprobado, digo, hay veces que la gente me decía, bueno, y si es alguien pasando por ahí y demás, pues sí lo compruebas, o sea, sí hay maneras o hay lugares donde dices, pues es que es la misma risa, es las mismas características, Se o sea, repite ¿qué el onda? evento, Sí. ¿no? Ujú. De hecho, donde vivía anteriormente, donde vivo ahora, todos los días a la misma hora escuchaba a una niña jugando en la calle. Y la hora era como a las
2:30, 3 de la mañana. Entonces llegó un momento en que sí quería asomarme, si le soy sincera, pero no. Así no me ganó, porque de alguna manera si veo algo o no lo sé, o sea, a final de cuentas es como cuando pones una cámara en la noche en tu casa para ver si tienes actividad, a final de cuentas luego lo compruebas y como que ya no te sientes igual. Entonces, desde muy niña empecé yo a escuchar, empecé pues sí, a tener como este tipo de, no conversaciones porque es como un monólogo, en el cual casi siempre es como llamar la atención, como querer corroborar si yo los escuchaba o no los escuchaba. En este caso, pues sí los escuchaba, pero hacía como, bueno, para mí era muy fácil como ignorarlos, entre comillas, o no decir o no hacer algún tipo de gesto y demás. Ya, evidentemente, ya cuando te gritan o cuando te hablan y es sorpresiva, pues el mismo estímulo o el mismo hace que La voltees. reacción. Ajá, la reacción. Entonces sí es como, para mí es muy cotidiano el hecho de tener este tipo de actividades, no sé si se puede llamar así, porque es como solamente escuchar. Y eso sí puede ser día, en la mañana, o sea, viendo luz, sin haber luz, en una casa normal, en una casa que dicen que está embrujada y cosas así, pues ya es más feo, está más peor. Y en mi caso, yo no soy tan propensa a meterme a experimentar este tipo de cosas, porque luego es cuestión, o más bien me ha pasado, que me los traigo. O sea, absorbo, empatizo, o no sé qué fregados hago, que me los traigo y pues ando por la vida con ellos. Ya en algún momento alguien me dijo que era porque tenía el canal muy abierto. Entonces, al tener ese tipo de manifestaciones y no querer y no querer al mismo tiempo, pues o te decides, o entras en coherencia o te hacen entrar en coherencia. Una de dos. Entonces, simplemente yo lo dejé en, ok, sí, quiero escucharlos, abro este canal y va. Y así he ido por la vida. Entonces, para mí es común, es algo que todavía sí da miedo, pero te acostumbras. Digo, acá el joven es el que anda, uy, 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 pero te acostumbras. No me tocan puros seres cuya voces son muy agudas. A reserva de algún caso que cuando estaba haciendo grabaciones para precisamente Leyere, para contar las leyendas, pues en alguna ocasión a alguien de mis colaboradores pues se le metió esa voz como muy gruesa. Pero en mi caso casi siempre son voces muy, muy, muy agudas, muy finitas, que parecen como de niños. Entonces sí es como, pues ya no, es que no sé si esté bien dicho que te acostumbras, no sé si esté bien dicho, pues, porque sigue dando miedo, si no sabes realmente quién te está hablando, no sabes realmente qué es lo que quiere, no sabes si sientes, evidentemente hay pues un sensor que te dice si viene en plan ya más agresivo o no. Sin embargo, pues es un pan de cada día. Ya Entonces, mira. es lo que me están diciendo. Me dice Matsuyo Vieira, tienes tu aura muy abierta y eres muy sensible. Eso es lo que está sucediendo. Así es. Y lo he tratado, he ido con varias personas para, evidentemente de confianza, porque si no, pues luego me pasan cosas, ¿verdad? Como que me bloqueen el tercer ojo, una cosa así. Pero aún así, o sea, es curioso porque según yo no, o sea, según yo estoy, no, pues yo voy por la vida, si hay otros seres, pues que sigan su curso y no sé qué, y mi chakras y el arcángel Gabriel y Miguel y todos los arcángeles habidos y por haber. Y sin embargo, como que hay algo, seguramente falta de entrenamiento, falta de algo, que hace que los jale. Y lo peor es que hacen que pues, mi estado de ánimo se vaya. Seguramente porque también soy muy propensa a la depresión y todo este rollo, pues es más fácil. No sé. Digo, aquí tú tienes alguna respuesta. Bueno, no, sí, evidentemente, como dice Matsuyo, sí es
Es que son tus características, es como tu diseño de fábrica. La cosa es aprender a utilizar justamente esos dones, ¿no? Ahora, otra cosa es que posiblemente sí uno se acostumbre, pero no deja de ser como impresionante la experiencia, porque no es algo que nos hayan enseñado a que es algo común o normal. O sea, seguimos Mm. teniendo esa idea, la creencia de que es algo que por ser extraño, entonces puede ser peligroso, y no necesariamente es así. Fíjate que yo pensé, en mi ingenuidad, que todo el mundo tenía eso. Hasta que empecé a platicarlo y ver la cara de todo el mundo, y que me decía rara y que me decía no sé qué cosa, dije, ya no, o sea, gracias, ya no. Pero es que está mal hasta cierto punto, porque entonces si nosotros mismos, pues, que sentimos, que vemos, que somos, que tenemos las evidencias, por llamarlo de alguna manera, Ujú. no seguimos platicando esto, pues la demás gente va a pensar que sigue siendo algo que no existe. Creo yo, no sé, digo, hay personas que sí me han cerrado totalmente la plática en ese sentido, porque me dicen, güey, pues qué onda, ¿no? O sea, no me Ujú. hables de eso, o sea, no existe, no existe, no, cruz, Sí. cruz, ¿no? Casi, casi. Y hay otras personas que al contrario me preguntan, se acercan y me dicen, Ujú. oye, ¿y esto? ¿Y cómo? ¿Y tú sabes cómo hacerla así o asá? Como que hay curiosidades. Sin embargo, ya cuando se presenten o se presentan este tipo de actividades, pues ya es cuando ahí sí se sienten lo bonito. Pues mira, yo creo que tiene que ver con lo mismo de hace rato. No es que la gente, yo creo que la mayoría de la gente tenemos esa sensibilidad, ¿no? Más bien hay quienes no se dan cuenta que la tienen y hay quienes a lo mejor saben pero no la quieren. O Sí. saben que la tienen y no saben utilizarla. Por ejemplo, como te pasó al principio. Y Ujú. entonces, como eso provoca susto, miedo, espanto, pues entonces hay como una especie de negación. Y en esa negación viene justamente el bloqueo y todo este show, ¿no? Pero, por otro lado, hay mucha gente curiosamente, mucha gente que dice, es que yo no siento, no veo, no escucho nada, pero me llama mucho la atención, me gustaría mucho, ¿no? Sí. Y curiosamente podría ocupar esto como introducción al tema de hoy, porque dicen que las psicofonías Ujú. son la manera más fácil de entrar en contacto pues con ese plano astral, ¿no? Y es accesible para todo mundo, nada más necesitas una grabadora Ujú. y se acabó. Hacer preguntas prácticamente en cualquier lugar, como dices, en cualquier lugar hay entes, que sean buenos, malos o de regular vibra, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero hay en Así todos es. lados. Entonces, la cuestión es que si no fuera algo normal, o más bien yo creo que más bien lo que lo hace anormal, entre comillas, es también lo que le hace llamar mucho la atención entre mucha gente. Incluso gente que Así es. piensa que no tiene el don de escuchar o de ver o de percibirlos en cualquier aspecto. Ujú. Y entonces se meten, por ejemplo, a la Ouija, se meten al jueguito este de, ¿cómo se llamaba? Charlie Charlie, ¿sí, no? Creo que es de Sí, que los colores. eso sí está bien cañón, porque acá entre nos, que nadie se entere, ¿no? ¿No es cierto? Dejas abierto, pues, o sea, es como combinar o hacer que tu energía vital o tu energía, sí, vital, se combine con estos portales. El problema, el asunto, la situación, la circunstancia es que no lo cierras. O sea, si abres, si hay este momento en el Ujú. que sale el ente o ahora sí que La quien te información. conteste, haz de cuenta que haces una llamada al universo, vamos a llamarlo así, y quien te conteste es quien se va a quedar ahí. Entonces, el problema o la situación es que ese portal, como no estamos bien entrenados para todo eso, pues dejamos ahí nuestra vibra, nuestra energía, y eso mismo hace que este ser tenga, pues sí, adopte cierta energía, cierta fuerza y también haga un despapalle enorme. Eso conforme a lo que, o sea, tu intención Ujú. y tu vibración y todo terminado en ción, realmente son portales pues fuertes, realmente, o sea, son muy, muy fuertes y la gente lo toma luego muy,
Sí, claro, lo que pasa es que sí, sí, efectivamente información y desconocimiento, ¿no? Es como dices, hago la llamada y estoy hablando por teléfono y no cuelgo, se queda Ujú. abierto el canal. Sí, Entonces la bronca es cuando mi intención, consciente o inconsciente, no es precisamente muy buena, o es una vibra muy baja, es con lo que voy a conectar del otro lado de la línea. Y si no sé a dónde estoy marcando y además no cuelgo, se me olvida colgar, entonces ese canal se queda abierto y puede ser ahí el paso para, no nada más uno, para un lo que tú quieras montón. de Sí, cosas de esas, ¿no? sí, eso sí es como muy grave. Digo, no sé, a mí me sorprendió el hecho de que lo vendan, o sea, que vendan la tabla como algo, como un juego de mesa. O Ujú. sea, sí es algo que yo no sabía, les digo en mi ingenuidad, hasta que lo vi pues en mi tierra, pues yo no soy de aquí de León, soy de Coahuila. Y lo vi, ya estoy quemando Coahuila, pero ahí lo vi, lo vi, hagan de cuenta que estaba el uno o estaba quién es el culpable y estaba al lado la Ouija. Entonces sí es como, ¿what? O sea, Ujú. ¿cómo? Sí, ¿Cómo, sí. cómo es que todo este tipo de pues, materiales, vamos a llamarlo así, se venden para niños? O sea, porque la mayoría de la gente que ha tenido algún tipo de experiencia con la Ouija es porque o ha sido adolescente, o alguien lo retó, o de morbo, o lo que sea. Entonces, Mea culpa, sí. ya Sí, ves, yo sé. entonces sí se abre como este portal, como dice aquí el ingeniero, y así como que el otro se queda así de, bueno, bueno, y al final de cuentas, pues le das puerta o le abres la ventana o la puerta a tu vida o a tu Ujú. realidad. O sea, tú le estás permitiendo eso. Una vez alguien me dijo, tanto ángeles como no ángeles, ellos no tienen mientras tú no les des la entrada, ellos Ujú. no interceden en nada. Cuando tú convocas a un ángel o otro tipo de, De de gente. situación y demás, es porque tienes ese permiso o tú le diste ese permiso que también viene pegado o junto con pegado con lo que dicen del libre albedrío o albedrío. Albedrío. Ah, bueno, eso. Este, en el cual tú permites o apruebas que ese ente, esa energía, pues pase a tu lado y Ujú. luego haga Lo que se le pega la lo que gana. se le pega la Ah, gana. Y sí, para claro. sacarlo está bien bonito. Sí, es todo un reto. Así es. Este. ¿Se va a conectarse nuestro invitado especial? Pues no sé si ya está ahí. Lobo, Lobo, ¿estás ahí? Ay, creo que no me sale quién está. No está. Bueno, vamos a pasar, o más bien a poner, o a tratar de poner, porque no sabemos si este micro nos funcione para poner algunas psicofonías que hemos encontrado. Lamentablemente yo no encontré ninguna de Leyere, porque pues como señorita responsable, ¿verdad? Trato de borrar todo eso, porque Leyere el programa tiene 5 años. Entonces, si no saben de qué estoy hablando, nosotros hacemos narraciones con leyendas e historias, bueno, y cuentos e historias de terror. Entonces, lo que hacemos es con un micrófono de alta calidad, pues grabamos y narramos esas historias. El asunto es que cuando se mete a un programa o a la computadora, lo que sea, para precisamente editarle, ponerle efectitos y ponerle una cosa muy maravillosa, notamos que hagan de cuenta que hay estas rayitas que se hacen así, chun, 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 los espectros de audio, nosotros los ampliamos para precisamente tener mayor fidelidad y poder alcanzar cuestiones pues de la misma voz del narrador. Entonces nos hemos encontrado desde hace 5 años todo este tipo de situaciones y la mayoría son niños, como les digo, a mí me siguen mucho voces como muy agudas, que según yo son niños, igual y no son niños, no sé. No les he dicho, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde está tu niña? Tu mamá, niño. Pero yo realmente trato de no tener eso porque para mí se me hace, o yo siento que es energía que se va acumulando. Yo es lo que siento como receptora, entonces realmente no sé qué onda. Y las voy borrando.
Entonces, hace rato estaba precisamente buscando en los archivos y pues no tengo. Pero en internet hay muchísimas, entonces les vamos a pasar una que otra que bueno, según esto está verificado que es una psicofonía Psicofonía. real y ustedes nos dirán a ver qué onda. Y también, porfa, si se escucha bien en el micro. A ver. Vamos a por la primera. Ahí les va. Muy famosa, por cierto. Tan famosa que no sé. ¿Sí se escuchó bien? Lo voy a Porque volver acá a, el ingeniero le movió. lo voy a volver a poner. No sé si entendió. Cabe destacar que... ay, ¿qué hice? Cabe destacar que, según reportes, se captan no sé cuántos miles de psicofonías al día alrededor del mundo, en cualquier lugar de la faz de la Tierra. Así como dato curioso, ¿cuándo fue la semana pasada? Decíamos, ¿verdad? Que seguramente tenía mucho tiempo esto de la grabación de psicofonías, que ya era algo muy longevo, pero resulta que no, es algo relativamente nuevo. En el 59 fue cuando se grabó la primera, accidentalmente, un noruego estaba grabando unos pajaritos allá en el bosque y cuando quiso escuchar, creo que iba a hacer alguna composición, quiso escuchar, cuando escuchó más bien la grabación, se dio cuenta de que de fondo se escuchaba la voz de una mujer al principio, no detectaba quién era. Después, cuando empezó a hacer esta separación del audio, hacer el análisis más profundo del audio, se dio cuenta que era la voz de su mamá, que se estaba como despidiendo de él. Y se quedó ahí, ¿no? Así como experiencia nada más, como una situación curiosa. Al poco tiempo, otro, creo que este ya era químico, un científico, creo que era químico y biólogo. Incluso se dedicó ya tal cual a grabar psicofonías y a estudiarlas. Y fue quien se dio cuenta de que para poder grabar una psicofonía se requiere una especie de medio, como un fondo, un sonido, ¿cómo les dicen? Un sonido blanco, se dice, ¿verdad? Sí, Un la sonido blanco, estática o cosas así, o el sonido agua blanco. corriendo, o los pájaros, por ejemplo, o el aire, que sea un sonido suave, un sonido tenue, y es a través del cual se manifiestan las voces de, pues las psicofonías, tal cual, ¿no? Hay quienes dicen que para que sea una psicofonía real, o por lo menos que parezca algo real, tiene que ser frases cortas, porque como en ese plano no hay cuerdas vocales, no es físico, entonces no se pueden hilar frases tan largas. Por eso son palabras cortas y muchas veces cortadas, como esta que acabamos de escuchar. Se escucha a un niño diciendo, como buscando a su mamá, y diciendo que no la tiene, ¿no? Entonces, son como las condiciones para que se pueda grabar una psicofonía. Sí, bueno, el noruego se llama Konstantin Raudvill. Raudvill, no sé si se pronuncia así, ingeniero, la verdad. Rodif, Ajá. pues él, Pues él. Y ese por señor. si tienen chance de investigarlo, hizo un estudio enorme casi durante toda su vida y ha sacado varios libros, o sacó en su tiempo, sacó. Todavía también tiene, o tuvo, no sé si todavía vivan porque ya fue hace mucho tiempo, alumnos que siguieron este legado y que también estuvieron haciendo estos estudios. Entonces, a final de cuentas, la gente
o sea, todo esto, lo que empezó con la psicofonía no fue porque realmente la gente dijera, ay, tengo morbo a ver si escucho un muerto. O sea, no. Simplemente se metió en un aparato de audio, en un aparato que tiene esta resolución o esta manera de captar pues estas voces, que a final de cuentas, o esta energía, que a final de cuentas nuestro oído no lo puede captar, o sea, o a menos, bueno, es que es extraño, pues, porque precisamente si yo les escucho, pues el oído sí lo capta. Pero a veces, por la misma manera en que nosotros cerramos todos estos canales, pues simplemente ignoramos que, que existan. O por ejemplo, que escuchamos nuestro nombre, es muy común, o escuchamos o que tocan la puerta, o cosas de ese estilo, es que hacen que tomen la energía suficiente para hacerlo, porque al final de cuentas, para que lleguen ellos a nuestro plano, pues es una cosa, o sea, debe tener una cantidad de energía considerable. ¿Vas a poner algo más? Ahorita les comparto otra. Sí, de hecho es la parte de lo que decía al principio. Hay gente que tiene la capacidad o el don de escuchar esas voces y hay gente que no. Entonces, como una manera, digamos, más democrática de poder captar esas voces, justamente, es a través de una grabación en una cinta electromagnética. Es, como decía, igual la manera más fácil, más sencilla de comprobar que esas voces que escuchas sí de veras existen. Entonces, habrá gente que, porque tiene este canal abierto, pues no lo requiera porque pues lo capta de A manera diestra y directa, siniestra. ¿no? Sí, y sí, como dices, pues sí, todo el día y todas las horas. Sí. Pero habrá gente que no. Y entonces, justamente es donde viene esta técnica de grabar en cintas electromagnéticas para salir de dudas, es como, digamos, una especie de comprobación, que a final de cuentas, pues, se ha comprobado muchas veces alrededor del mundo, y de todos modos sigue siendo algo muy impresionante y pues hasta incluso de poca pues fidelidad, por así decirlo, ¿no? Es algo poco creíble, de todos modos, aun cuando existe la evidencia, hay mucha gente que sigue pensando De hecho, que no es los real. científicos, a pesar de que, ahorita que mencionaste que era un químico, siguen como con esta idea de decir, bueno, nosotros, a pesar de que tenemos toda nuestra vida estudiando todo este asunto, pues todavía no podemos decir que sean, o sea, como que su mente todavía les impide, o el pensamiento que tienen científico les impide un poco el hecho de decir, ah, no, sí son, o sea, sí es de otro lado, ¿no? Entonces ellos dicen que esto es como parte de energía, o sea que es algo, una energía inteligente, o sea ellos ya lo llaman como algo inteligente, que se comunica a través de medios electromagnéticos. O sea, no lo mencionan, no hay ningún, bueno, en algún, a lo mejor ya actualmente pudiera ser que ya los mencionen como algo paranormal, no que sé, pero en ese tiempo los científicos lo decían como que es que hay algo, o sea, que estas máquinas están captando. Hay algo que sí es inteligente, que sí tiene la energía, pero no tiene cuerpo. Ellos mismos decían, es que por tales frecuencias o por cómo ellos se oye como un siseo, como una cosa así muy, Ujú, muy del aire, dices que no tienen cuerpo, o sea, eso se nota, pues se escucha. ujú, sí, claro. A ver, vamos aquí a escuchar otra. Esta se escucha muy, muy, muy tenue. Es como dices, debido al medio en el que están, no es muy posible que sean palabras claras y muy gesticuladas, porque justamente no hay un mecanismo físico para poder expresar o para poder, ¿cómo se dice?
Se me fue la palabra. Pronunciar. Para poder pronunciar las palabras. Siguen siendo vibraciones, pero sin un medio físico. Dice, mamá, frío, miedo. Y de hecho es como la voz de un niño, igual que la voz anterior, como un niño Para seguir con las voces de niño. pidiendo ayuda, diciendo sí. Y hace rato, antes de empezar el en vivo, decíamos, qué curioso que muchas veces, muchas manifestaciones, sean psicofonías, sea algo que uno ve o que perciba, que se sienta como un niño, cuando dicen, bueno, es que se supone que los niños, por la inocencia que tienen, pues no habría mucho sentido para que se queden aquí, ¿no? Y como decía ya el finado Ed Warren, pues es que en realidad no son niños. Utilizan el pretexto de que es un niño justamente para manipular esa parte de nosotros como más protectora, más humana, y que pensemos que son niños y que necesitan ayuda, pero en realidad, pues sí podría quedar en entredicho que sea en realidad la presencia de un niño. O sea, ¿me estás queriendo decir que no estoy escuchando niños? Probablemente. Ah, no. He sido engañada todo este tiempo. Me tranquilizaba que, no, que fueran niños. Tú piensas que son niños. Sigue Bueno, pensando que son niños. gracias. Sí, sí, es que incluso hace algunos años me contaban de una experiencia donde se hizo un rito de magia negra y se utilizó un feto para hacer todo este ritual y todo este merjunje que se hizo. Ujú. Y decían, es que, ¿por qué se utiliza un feto? Se supone que es un angelito, ¿no? Un niño es un alma pura, un alma blanca. No Ajá. tendría por qué ser como parte de algo así. Y decían, es que es como una manera de corromper justamente esa inocencia que representa un niño. En ese rito, por ejemplo, se utiliza ese feto eh, que representa la bondad y la inocencia, se utiliza para corromper justamente eso que representa y entonces como, ¿cómo se dice? Como Signo aumentar, retal. como Maximizar. maximizar justamente esa intención. Entonces, por ejemplo, ahorita que dices de los niños, pues hay que pensar un poquillo, ¿no? Ya, digo, es una teoría, ¿no? En realidad, todos tenemos teorías, es algo complicado de comprobar, es algo meramente empírico, entonces creo que más bien cada quien tiene como la obligación de comprobar en carne propia si es o no es esto que uno plantea, ¿no? Porque igual alguien puede decir, ¿sabes qué? Pues es que sí son niños. Igual un niño tiene Con apegos, mucho apego. sí, Ujú. tiene ego y tiene mucho apego a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos, o no sé. Y entonces sí es posible que se quede. Pero también puede ser. Pues a lo mejor, bueno, estaba viendo dentro de la investigación de la tarea que hice. Ah. Oye, me escuché yo misma. Que para la tanatología también es útil, Ujú. curiosamente. Hay un grupo de personas en Chile, Argentina, por allá, que se reúnen, que precisamente perdieron hijos muy chiquitos o jovencitos, pues 5 años, 10 años, 11 años, una cosa así, y se reúnen a escuchar psicofonías. Esto es como muy, bueno, a mí se me hizo como muy curioso, porque no había sabido de este tipo de casos, pero es un grupo ya en el que se reúnen, así como se reúnen alcohólicos anónimos y demás. También es un lugar, hacen sesiones, evidentemente va un tanatólogo y les ayuda a soltar, o sea, gracias a que ellos hacen estos estudios y hacen estas grabaciones con los niños, o sea, fallecidos, y que los niños, según lo que dicen ahí, o sea, tienen ese apego porque los papás no los dejan ir, o sea, y los niños permanecen
digamos, en sus alrededores. Entonces hacen este estudio para ayudarlos, para ayudar al señor o señora o quien sea, para que suelte a su hijo. Y dicen que es un estudio que ya lleva mucho tiempo, o sea, ya es un centro que es conocido allá y que agradece, o sea, la gente que está entrevistada agradece muchísimo al centro, porque gracias a ello pudieron soltar y dejar ir a sus bebés, ¿no? Pues a sus niños. Entonces a lo mejor no es tan descabellado que sean niños, y yo ruego que sean niños, porque a final de cuentas esos apegos hacen que el niño o la energía del niño se quede, y entonces los papás que están en este shock porque fue un accidente, fue una enfermedad, fue algo muy repentino, pues todavía no lo sueltan y todavía están en este proceso de duelo, de negación, y duran y duran y duran y duran. Entonces este estudio lo hacen entre dos personas, evidentemente el tanatólogo y la persona que hace las grabaciones, y están muy contentos porque funcionaron, o sea, porque ha funcionado todo esto y ha servido para que mucha gente se sane, pues, y pueda llevar en paz su duelo, hacer aceptación. Fíjate cómo después de el uso que se le puede dar, ¿no? O sea, no es que la gente tenga, por ejemplo, este tipo de dones, nada más porque sí, o porque lo heredé, o porque lo que sea, ¿no? O sea, tiene un objetivo, tiene un plan. La cosa es encontrar el para qué tengo ese plan. Como por ejemplo en este caso, esa gente que tiene esa sensibilidad y le encuentra un uso a través de la tanatología, o sea, no nada más lo tengo como una sensibilidad, sino que además lo utilizo para ayudar a la gente a, Así por es. ejemplo, llevar un duelo, a llevar su luto, ¿no? De una manera terapéutica. Y de hecho, bueno, decimos tanatología y lo primero que se nos ocurre es, por ejemplo, un muerto. Pero en realidad es apego a lo que sea, ¿no? Una pérdida en cualquier sentido. Sí. Y de todos modos, en ese aspecto, igual sigue siendo útil esa sensibilidad. Porque a lo mejor, por ejemplo, no sé, está el papá que se murió, por así decirlo. Y, por ejemplo, perdí mi trabajo. Y a lo mejor justamente ese duelo que tengo con el papá es el que me ayuda justamente también a sobrellevar la pérdida del trabajo y la pérdida también del papá, ¿no? Entonces es como ayudar a encontrar dirección incluso, ¿no? A lo mejor por eso escuchas niños. Puede ser. La verdad es que sí lo he pensado. Sí. Pero sí, no, creo que no estoy preparada, si soy sincera, no he hecho estudios. De hecho, te están preguntando. Cirilo, Siri Lot, sí lo conozco. ¿a qué te dedicas? ¿A qué me dedico? ¿A qué no Supongo no me dedico? que por estos temas, ¿no? O sea, a todo lo que te dedicas, pero resume en estos temas. En este show, fíjate que por un buen tiempo, desde el 2013, estuve estudiando todo, bueno, no precisamente desde un punto de vista paranormal ni parapsicológico. Fue más bien muy enfocado en el asunto de desarrollo personal, pero muy, muy, muy a fondo. Primero me fui a Querétaro, después regresé, estuve aquí en León, venía una maestra, igual con ella seguí en todo este asunto de desarrollo personal, y curiosamente con el desarrollo personal también venía, evidentemente, el desarrollo o más bien no tanto el desarrollo, primero el reconocimiento de ciertos dones o herramientas, recursos que tenía, y después ya era el uso de ellos, ¿no? Que fue cuando empezamos primero, por ejemplo, mi maestra me ponía a hablar con una rodilla o con una mano o de alguna persona que llegaba a una consulta cuando teníamos curso. O sea, compartes el cuerpo. Sí, sí, Pero sí, vivos, tal cual. pues. Sí, llegaba la persona, por ejemplo, ay, pues me duele la rodilla. Y entonces estábamos ahí platicando con la persona, mi maestra la atendía, y de repente una vez, en una ocasión me acuerdo, que una chava que tenía un problema en un tobillo, si mal no recuerdo, no me acuerdo si el tobillo o el pie, y estábamos ahí platicando, o más bien estaba mi maestra platicando con ella, y de repente me dice, dile qué le dice su pie.
Y yo así de, ¿qué? ¿Cómo lo voy a decir? Y el Lo piecito. primero que se me ocurrió, Hola. lo primero que se me ocurrió fue, pues, poner mis manos creo que sea en el tobillo, porque ya me acordé, poner mis manos en el tobillo, agarrarlo y sentir como la vibra de por qué estaba, creo que estaba lastimado, de por qué estaba así. Es intuición pura, ¿no? Sí, sí, totalmente, era una conexión tal cual a través de pura intuición. Y entonces empecé a decirle lo que le quería decir su tobillo y correspondía, yo sin saber la historia de por qué se había lastimado y lo que le había consultado mi maestra, yo sin saber nada de eso, le dije, le confirmé justamente lo que y ella había descubierto respecto a eso. Empezamos con eso, empezamos también con chakras, lectura de chakras, después guía a través por ejemplo, de ayahuasca, también. Yo fui uno de sus conejillos. Por cierto, yo lo puedo comprobar. Sí. Entonces, fue como empezar a desarrollar todo esto, entre muchas otras herramientas que nos enseñó. Y curiosamente, se han dado situaciones en las que, consultas específicamente, en las que me he visto en la obligación de hacer uso de esos recursos. Y me he dado cuenta de muchísimas cosas desde otro punto de vista, no tanto desde, ay, asustan, hay que sacar al monstruo de la casa, o te va a hacer daño, o nada de eso, ¿no? Es otro punto, otro enfoque muy diferente, desde, por ejemplo, ¿para qué conecto con esa experiencia? Para hacer conciencia de algo. Y cuando haga conciencia de ese algo y empiece a arreglar esa herida que tengo, entonces es cuando voy a resolver la situación, por ejemplo, de posesión, de que hay un monstruo o un fantasma ahí en la casa, o lo que sea, ¿no? Entonces ha sido como una cosa muy curiosa, como una cosa lleva a la otra. Entonces, en este aspecto, digamos que me dedico a hacer programas como este. Él es como más científico, más académico en ese aspecto, pues él tiene, por el comentario que nos dijeron que estamos conectados, él tiene todo este conocimiento, bueno, también en cuestión, se conecta más intuitivamente. En mi caso, yo así voy. O sea, desde niña, vámonos. Como Gordon Tobogán, sí, vámonos. vámonos. Ya rasguños, tocan la ventana, las puertas, gritos, que se reflejen en los monitores, porque soy mucho de estar en la computadora por lo que me dedico, que no es precisamente a esto. En cuestiones de caras en el fuego, caras en los árboles, bueno, eso era cuando todavía veía cosas que ya después dije, no, gracias. Muchas sombras, eso todavía sigo, sombras, ahora sí que gente que pasa, gente que está así, simplemente curioseando o que entra y va, sonidos, todo eso lo capto en ese sentido, y a veces en esta parte pues nos complementamos, porque es como, bueno, yo sentí esta parte, sí me asusté, pero a mí no me causa como mucho, ¡ay! O sea, ya llega un momento en el que de plano lo sientes como, ok, o sea, estoy bien, ¿cómo me siento? Me siento en peligro. Sobre todo es muy instintivo también, tanto intuitivo como instintivo, decir, me siento en peligro, ¿dónde está este ser? Ah, bueno, la mayoría está esquinado, o ya está atrás de mí, o está, hasta puede estar enfrente de mí, ok, entonces vamos por aquí y demás. Pero todo este proceso, o pues sí, todo este trabajo ya lo he hecho porque pues, así he sido desde pequeña, ¿no? Desde joven. Por eso también lo curioso es que he tenido como también por parte de mis abuelas, por parte de mi gente, que dicen, bueno, sí, han hecho como su granito de arena en ese sentido. Es que me distraigo con los comentarios, perdón, soy muy visual. Entonces, a final de cuentas, es parte, este programa lo hacemos para compartir, digo,
reunimos para precisamente compartir tanto la parte académica, la parte intuitiva como la parte instintiva de es que esto y esto y esto, y yo he vivido tales cosas, ¿no? Y espero que lo estén disfrutando como nosotros lo estamos disfrutando en este jueves 13 de lluvia, por cierto. Por cierto. Siri, no me refiero al del teléfono. Fíjate que, bueno, primero, la primera pregunta, vamos en tu primer comentario del libro de Muchas vidas, muchos maestros. Efectivamente es como, bueno, como dice el autor, Brian Weiss, ¿no? No es de gratis lo que tenemos ahorita en esta vida que nos toca experimentar ahorita. Ya tenemos muchas cosas desde antes. La cosa es hacerlas conscientes. Y justamente en ¿cómo se dice? En lapso de vida que tenemos, parte de nuestra responsabilidad es hacer consciente y recordar qué es lo que venimos trayendo desde vidas anteriores, para poder utilizarlas en esta. Es como cuando uno pasa de año en la escuela, por ejemplo, de quinto a sexto de primaria, te va a servir lo que viste en quinto, en cuarto, en tercero, en segundo, en primero, en el kinder, en el maternal se lo llevaste, porque todo eso es la base para poder cursar y pasar sexto de primaria. Y eso te va a servir para pasar a presecundaria y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues sí, son dones que en algún momento, en alguna vida, tal vez se nos fue asignado y pues sigue vigente, sigue siendo algo que se requiere en esta vida, ¿no? Y hablamos de ingeniería cuántica, esto no es precisamente ingeniería cuántica. Podría decir que es como tomamos algunos conceptos de ingeniería cuántica o de física cuántica en realidad, pero no es precisamente o tal cual así ingeniería cuántica ni física cuántica. Es simplemente que hay conceptos, hay teorías, especialmente de la física cuántica, que pudieran explicarse a través de estos fenómenos que pudieran parecer paranormales, que yo creo que para algunos de nosotros son normales, ¿no? Pero que justamente por ser comprobaciones empíricas de una manera muy personal, pues no es aceptado justamente por la comunidad científica. Sin embargo, pues ahí están. La comprobación, yo te puedo decir, pues yo lo he comprobado. Te lo puedo mostrar científicamente así tal cual, con el método científico. Pues no, te lo puedo compartir, te lo puedo demostrar empíricamente tal vez y tal vez te pueda vivir la experiencia, pero para que tú la vivas de primera mano. No puede ser algo reproducible en un medio controlado, que se pueda repetir en cantidad de veces, porque no funciona así. Es como aislado, o sea, pues sí, o sea, de alguna u otra manera como sorpresivo, como no sé cómo llamarlo, pues. Sí, es espontáneo. Espontáneo, gracias. Sí. A final de cuentas, pues es algo que existe, que a lo mejor hay personas que no quieren saber de ellos, hay otras personas que sí quieren saber de ellos. Sin embargo, no por no saber, no significa que dejan de existir. Entonces considero yo que es mejor saber el hecho de, por ejemplo, si en algún momento yo soy mucho como de exorcismo, no en el sentido de que me poseyan, no, sino en el sentido de soñarlo, de estar, pues mis maestros me han dicho que es como ir hacia esos lugares y hacer trabajo, que a eso le llaman, no es como brujería ni nada por el estilo, sino es como este trabajo de estar ayudando a esta persona a como que saque esta energía como un servicio. Entonces, a final de cuentas, esto es como parte de lo que venimos, ¿no? Parte de nuestro, pues no sé si destino, don, de nuestra manera de vivir. Y sí creo que es importante que es que me estoy distrayendo, perdónenme. Sí es importante compartir esta información porque también la normalizamos y también si hay algún tipo o algún caso de que suceda, que alguien esté muy abierto, que alguien tenga este tipo de manifestaciones, sepa por lo menos
¿Qué le está pasando? qué le está pasando exactamente, que de alguna manera hay cosas en las que sí tienes que salir en fa porque hay seres fuertes o poderosos y hay otras cosas en las que simplemente son algo para que tú aprendas o tengas ciertas medidas, ¿no? En este caso, no sé si quieres platicar la verdad de de este estudio, que al final de cuentas no fueron psicofonías, pero sí había pues energía que nos quería indicar a nosotros que trabajamos aquí, pues ciertas cosas que adoptar. Bueno, primero, Siri, les comparto un sueño. Yo era un soldado romano que vivió el momento de la crucifixión de Dios y vieras que hasta ahora entiendo el sueño y mi objetivo de vivir en esta vida. Sí, efectivamente, cuando uno tiene información de vidas pasadas, especialmente con tanto detalle, uno puede entender muchas cosas de por qué uno vive como vive, por qué toma decisiones como las toma, de por qué hace lo que hace incluso. Y eso da mucha luz hacia como la dirección que uno debe tomar. Es como una parte muy importante de rompecabezas que tenemos en esta vida presente y que encaja perfectamente en como las cuestiones que tenemos. ¿Cómo te llamas? ¿Quién ella? Yo, ¿Cómo te Maggie llamas? Osuna, mucho gusto. O Margot Osuna. La encuentran como Maggie Osuna en Maggie Facebook. Osuna, ajá. Y de la experiencia que tuvimos aquí, justamente aquí en este cuarto, fue una experiencia muy curiosa porque mm, desde el año pasado específicamente tuvimos mucha actividad, tuvimos muchas producciones de muchos tipos. Entonces aquí a un lado tenemos el closet donde tenemos todos los vestuarios y ya hacía tiempo, ahí, ese closet está ahí. Ay, Ahí están todos los vestuarios de las producciones que hemos hecho. así es. Y allá al fondo está un baño que utilizamos como camerino. A ver ¿Quién sabe si se ve por la luz? Van a ver nuestras producciones. Allá está al fondo. Está nuestra luz. Ahí en el fondo. Ahí está. donde No se sigan la veía. luz, por favor. Pero ese es el baño Ahí. que utilizamos como camerino. Ahí también hay otro closet donde hay más vestuario y maquillaje y todo eso. Ajá. Entonces, curiosamente en ese baño, en el camerino, en el vestuario más bien, hace tiempo ya que sentía, o que sentíamos más bien, pero incluso Maggie llegó a verla, esa es la que veías también de repente, ¿no? Que se asomaba por la ventana y enfrente. La de acá. No, la de acá no. Gracias No, a no, Dios no, yo no, no no, la esta vi. señora de aquí, es que esta señora de acá del vestidor, de repente se asomaba por las ventanas de la fachada. Entonces, es la que veía Maggie. Sí. Y Me recibía. Ajá. Me daba la bienvenida a la oficina. Entonces, una vez que vine, ¿por qué vine? Vine a una consulta justamente, una señora que quería una consulta conmigo. Nos vimos aquí, en un cuarto que está del otro lado de la casa. Ahí está mi consultorio. Entonces, cuando terminamos la sesión, vine aquí al estudio para dejar unas cosas que tomé de aquí. Y entonces me di cuenta que estaba una señora, la señora que veía a Maggie, que la señora estaba allá en el vestidor. Y además había otra señora, mayor todavía, una señora muy viejita, en el closet donde está el vestuario. Me dio muchísimo miedo, sinceramente. Muchísimo miedo, yo no quería estar aquí. Pero me cayó el 20 de que había una intención para que estuvieran aquí, las dos. Algo tenían que decirnos. Yo creo que si hubiera dejado una grabadora con las preguntas grabando aquí, Yo creo que se hubieran grabado las respuestas. gracias a Dios no lo hizo, porque No. seguramente hubiera agarrado el micrófono que usamos y sí se hubiera Sí. escuchado algo. Entonces, gracias a Dios no se le ocurrió en ese momento. Al contrario, más bien se me ocurrió agarrar valor y entonces agarré mi libreta, me senté en una mesa que tenemos aquí, a oscuras, sin ver ni al closet ni al vestidor, simplemente viendo de reojo y las veía a las dos. Aparte de todo el miedo que tenía, dije, bueno, ok, si están aquí es para algo, algo tienen que decirnos, ¿no? Empecé a comunicarme con ellas, con la señora primero del vestidor, que Que era pregunté... como la más light. Ah, O sí, sea, sí, a pesar de que se sentía muy heavy, sí. era la más... Y aparte, bueno, a mí se me hace emocionante, se me hace chido. Lo chido es que era cantante y de ópera. Entonces, pues sí, de no manches,
Coherencia porque ella cantó más. que ella cantó Fui ópera. corista. Fui corista de ópera, exactamente. Entonces resulta que las dos sí. señoras eran artistas. La señora de acá del vestidor era cantante de ópera y tenía un mensaje para nosotros, para todo el equipo de aquí de Bobina. Y entonces, bueno, me empezó a dictar el mensaje, me empecé a escribir. Cuando terminó, te di las gracias, y se fue. La prueba más intensa fue cuando tuve que dirigirme a la señora de acá del vestidor, Sí. porque la energía era muy pesada, era muy intenso. Entonces, sinceramente tenía mucho miedo de hablar con ella, pero algo me decía, pues habla con ella, tiene un mensaje importante, así como la de acá, también esta señora tiene un mensaje importante. Entonces, pues como pude, me paré enfrente del closet. La idea original, lo que me decían, era que abriera el closet. Sinceramente no me animé. Me dije, si abro el closet y veo a la señora ahí parada, me voy a desmayar. Entonces mejor dije, no, así con el closet cerrado. Y completamente oscuras. Y sí, además oscuras. Entonces, Ni vela ni nada. no, así como va, como gorda en tobogán, vámonos. Entonces, empecé a hablar con ella, ¿no? A ver, quién era, qué quería con nosotros, qué mensaje me quería entregar para el equipo. También me dio el mensaje, un mensaje muy, muy claro para todos, eran como puntos clave. Las dos nos dieron puntos muy, muy precisos, sobre los que tenemos que trabajar todo el equipo de Bobina. Y en cuanto recibí el mensaje, les agradecí a las dos, se acabó el show. Ya no volvimos a sentir ni a la señora de acá, ni a la señora de acá. Quedó un leve rastro de vibra de la señora del closet, pero con los días se fue aminorando hasta que finalmente desapareció. Y ya no están, ninguna de las dos. Entonces, sí es importante no correrlos por el simple hecho de correrlos, sino ver para qué están ahí, sin ¿Qué mensaje traen? Sin llegar a empatarse con ellos, porque en cuanto uno se empata, entonces es cuando vienen todas las desgracias, ¿no? Vienen, por ejemplo, los poltergeist, vienen agresiones, ya físicas incluso, puede venir depresión, enfermedad, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser un acercamiento con respeto, no con miedo ni con altanería, sino con respeto. A ver, yo sé que tú estás ahí y tienes algo para mí. O sea, aunque yo me esté muriendo de miedo, yo siempre... Pero es precisamente porque también no está normalizado eso. Exacto, o sea, claro. Porque si fuera miedo instintivo no te hubieras animado a entrar. O sea, tu mismo cuerpo te hubiera dicho, hay peligro, o sea, búscale, ¿no? Entonces, tu miedo fue más de acá, de decir, es que hay algo que no tiene cuerpo, pues, que es solo energía, y pues, ¿qué onda, no? Voy sí, o no más, voy. Más Entonces, primitivo. sin embargo, si entras o sea, normalizando todo este rollo, y entras y te sientas y dices, vamos ricos, porque para esto empezó a escribir. O sea, él cierra los ojos y empieza a escribir. Entonces, el asunto es que entró con este rollo acá en el coco y le dio un poquito más miedo. Igual, para experiencia, pues sí está chido, ¿no? Porque la adrenalina es lo que no quieran. Pero a final de cuentas, entre más lo veas como normal, como decir, bueno, ¿qué siente mi cuerpo? A ver, esto está bien, ok, hay un ser ahí en el techo, o hay un ser curioso, o hay un ser, bueno, ¿me quiere hacer daño? No, solo se quiere comunicar, ok, me siento y sigo escribiendo. Porque hay seres que no tienen un rostro chido, o sea, no está padre, no está, ¿no? No está guapo, ¿no? O bueno, sí está guapo, pero en otro sentido, ¿no? Sí. Como más el Señor de los Anillos, con los orcos y demás, ¿no? Eso por decir guapo, ¿eh? Porque hay seres que dices tú, güey. No, hay seres con un aspecto... ¿Dónde están, no? Los ojos, ¿dónde está? O sea, ¿qué onda, no? Sin embargo, están ahí por algo. O sea, al final de cuentas, no sé si han visto la película del viaje de Chihiro. Hay un ser que solamente es como un vampiro, pues, de energía. Y a final de cuentas, entre más él tiene él necesita energía. Y bueno, hay diferentes interpretaciones, pero mi interpretación es esa.
Y se va convirtiendo en un monstruo y se va haciendo cada vez más grande y cada vez más grande y cada vez más grande, ¿no? A final de cuentas, cuando se queda ya con la otra bruja, pues ya, o sea, es de lo más normal, sí está buenísimo. Es de lo más normal, no venía a lastimar a Shihiro, no venía a lastimar a las personas que estaban en el baño, pues a final de cuentas él quería, pues, existir, ¿no? De alguna manera, que lo notaran, porque es el sin cara y cosas así, ¿no? Nadie lo quería y bla, 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 ¿no? O sea, es una cuestión de sentimientos ahí. Entonces hay que ver, si se fijan, Shihiro en ningún momento, y me escuché muy otaku, pero bueno, en ningún momento, que lo sepa el mundo, en ningún momento ella le tuvo miedo. O sea, sí fue así como de, bueno, este vato, Sí fue ¿qué choqueante, onda? pero... Ajá, pero no le tuvo miedo. ¿Por qué? Porque sintió, pues, fue instintivo este asunto. Además, otra cosa muy importante, uno puede decir, está el fantasma ahí enfrente y es algo, una entidad negativa, ¿no? Y se siente mucho miedo. Pero en ningún momento estamos tampoco desprotegidos. También debemos entender que así como hay seres de sombra y de oscuridad, también hay seres de luz. Sí. Y todos tenemos, no uno, un montón. Y están nada más ahí atentos para cuando necesiten que, más bien, necesitamos ayuda por parte de ellos, ¿no? Entonces, igual a veces podemos tener situaciones muy, muy macabras, pero si estamos conscientes de que también tenemos seres guardianes, pues al final de cuentas también van a protegernos. Obviamente es un trabajo en equipo. Mi chamba y la chamba de ellos tiene que estar amalgamada para que no vaya a pasar tampoco algo más fuerte. Es parte también del entrenamiento, vamos, porque en algún momento me decía mi maestra, me decía, es que, así me habla, con amor, me dice, es que no seas mensa, o sea, ve e invoca, Y te quejas de mí. habla con tus arcángeles, cuando tengas miedo, cuando estés en peligro, pues ellos te echan la mano. Es que sí, así habla. Ellos están ahí para echarte la mano y si sientes peligro y guau, o sea, pero es parte de leer un poco, de estarte entrenando, de preguntar, de no tener miedo, porque al final de cuentas, cuando tú decides ya entrenarte en este aspecto, por llamarlo de alguna manera, estoy llamándolo entrenar por alguna manera, te empiezan a llegar un chorro de recursos, te empieza a llegar un chorro de información, te llegan maestros, te llegan de todo. Entonces, yo creo, en mi opinión, que es mejor saber. Sin embargo, cada quien tiene lo que quiere hacer de su vida. A ver, dice Siri, hace tiempo tuve una regresión. Durante mi experiencia estuve cerrando portales con fuego y me di cuenta. El gusto por la magia. Okay. Todo esto les platico porque no me dedico a nada de eso. Y últimamente es muy reiterativo en sueños, supongo que sueños de vidas pasadas. Ayuda y sacamiento para un objetivo. Sí, seguramente es como tu ser esencial, como tu espíritu, invitándote a, ¿cómo se dice? A hacer contacto justamente con estos recursos que has coleccionado, que has recabado a través de todas estas vidas, para que las utilices aquí, en esta. Sí. Si nos vamos a un lenguaje, digamos, algo alegórico o simbólico, el fuego es transmutación. De hecho, el fuego es fuego y ya, ¿no? Dependiendo del uso que uno le dé, es lo que va a hacer. Pero si la intención que uno le dé es lo que va a hacer. El fuego puede destruir. Si yo tengo, por ejemplo, el don de manejar el fuego de manera simbólica, puedo destruir una relación, puedo destruir mi trabajo, puedo destruirme a mí mismo incluso. Pero si lo utilizo de una manera positiva, digamos, para transmutar, entonces mi fuego va a ser para transformar, para ayudar a evolucionar. Es, por ejemplo, como lo utilizaban los alquimistas en la época medieval, que decían que el fuego lo utilizaban para transmutar, por ejemplo, el plomo en oro. Es como una especie de evolución, ¿no? Si utilizamos esa misma alegoría, ¿qué es el plomo que tienes en esta vida?
que tienes que utilizar tu fuego para transformarlo, transmutarlo en oro. Igual tienes, desde el momento en que tienes ese recurso del fuego, también tienes la posibilidad de ver, de identificar qué es lo que representa el plomo en tu vida. Y obviamente también tienes el poder de transmutarlo, de transformarlo en oro también en tu vida. Y no nada más para ti, una vez que sepas utilizarlo contigo, igual va a ser un don que puedes utilizar con los demás. O sea, la ventana. Ah, sí. ¿Se escucha mucho la lluvia? La Creo verdad que no sí. sabemos. Pero está aquí así, bien bonito lloviendo. Sí, la verdad es que todos son recursos. Todo lo que llega a nuestra vida son realmente recursos. Y es muy interesante, ya se hablará el tema de las otras vidas, porque también ahí hay otros recursos. Digo, siempre he habido con mi mamá, porque ella es como muy católica. Entonces cuando le he platicado de esto de la reencarnación y esto, pues dice, ¿cómo crees? Solo el que reencarna es Jesús y no sé qué. Entonces sí es como, bueno, pero verlo desde otra manera, o sea, Otra perspectiva. sí, y ya como que, ay, como que le choca un poquito todavía este asunto. Y dice, a esa magia me refiero, el cambio y la ayuda. A veces tengo una necesidad de ayuda. Ah, sí, de hecho, Invoca a tus ángeles. creo que La parte de lo que nos mejora y da todo. sentido a todo mundo es el hecho de ayudar. Yo tengo dones, tú tienes dones, todos tenemos dones, pero de nada va a servir si me los quedo yo nada más para mí, O si lo rechazo. o si los rechazo, ¿no? El Eso es. punto es, tengo un don determinado, ¿cuál es? Primero lo identifico, lo ejercito, lo pongo en práctica, y lo primero que vas a hacer es ponerlo en práctica conmigo. Este don que tengo, ¿cómo lo utilizo? Primero conmigo, para aprender a utilizarlo. Si lo utilizo bien conmigo, entonces voy a saber utilizarlo también con los demás. Es por eso que primero es como mucho hincapié en vive primero tú lo que vas a compartir con los demás. Porque si no, no sabes qué es lo que le va a resultar al otro. Porque simplemente desconoces el resultado, así, tal cual. Entonces, ahí te están dando muchas pistas, muchos nortes de lo que, a lo mejor, no tanto de lo que vienes a hacer, sino de lo que puedes aportar, ¿no? De los dones que tienes y lo que puedes aportar a los demás. ¿Recuerdan la parábola de los dones De en la los Biblia? dones, es que hay muchas. Yo recuerdo, siempre tengo una muy en la cabeza cuando viene el cacique o el dueño de un rico pues comerciante y le da sus tres, bueno, ahí lo menciona como sirvientes, pero le da tres sirvientes un costalito de oro, perdón, y les dice que al final él va a viajar y no sé qué y que ellos pues tienen que regresar ese costalito, independientemente de lo que hagan con él, pues ese costalito tiene que regresar. Entonces hay uno que va y lo malgasta y se pierde y bla, bla, bla. Hay otro que simplemente con el miedo va y mejor lo entierra para que no se le vaya a perder y no quedar mal con el cacique o con este rico. Y hay otro que lo invierte y entonces genera más riqueza con eso, con los dones, vamos a llamarlo, la parábola es esa, ¿no? Que Dios te da esos dones y tú tienes que invertirlos o tienes que maximizarlos para que pues, rindan frutos. No sé si a esa parábola te refieres. Sí, dice que es justamente esa parábola. Ah. Sí, efectivamente. Bien, todos mis años de De estar catecismo. en escuelas católicas. Sí, Han justamente de rendido eso se frutos. trata. Cultivarlo es justamente reforzarlo, ejercitarlo para saber cómo lo voy a utilizar conmigo y con los demás. Porque al final de cuentas, se hace mucho hincapié en uno de los mandamientos de la ley de Dios donde dice, donde amarás a tu prójimo. Pero nos dicen que también nosotros somos nuestro prójimo. De hecho, somos lo más prójimo, le hace próximo, que tenemos. Y entonces nos volvemos muy de aquí para allá, pero y de aquí para acá, ¿qué onda? ¿No? Entonces, sí, voy a dar mucho para afuera, pero porque ya también di mucho para adentro.
Y Pues entonces, como lo que dicen que no puedes dar algo que no tienes. exacto, exacto. Si, Sí, tal si de cual. alguna manera no tienes, pues que amor, o sea, si tú mismo no te has dado ese amor, pues no puedes darlo, o sea, es por eso que también la Biblia hace mucho hincapié, o bueno, las enseñanzas del Maestro Jesús hacen mucho hincapié, porque la Biblia, pues ya, a menos de que alguien me diga que no, tiene muchísimos, muchísimos años, entonces evidentemente, pues entre traducciones, entre tiempo, entre lo que sea, ha sido modificado un poco, un poquito más. Entonces, las enseñanzas realmente eran eso, o sea, primero ámate, primero conócete para que entonces eso lo puedas compartir. Y porque no puedes compartir algo que no tienes, es como simplemente soltar información y ya, o sea, no vas a ayudar a nadie, no vas a no, o sea, no hay ¿No? como Se para atora. dónde pues, o sea, a final de cuentas, yo sé que a veces la religión, y lo estoy diciendo de lado porque soy católica, y estuve muchos años en esta enseñanza extraña, te dice mucho hacia el prójimo, mucho de que sé bueno, no hagas esto, y que el prójimo, y no dañes, y que el prójimo, y otra vez el prójimo, y el prójimo. Pero al final de cuentas, si tú solamente estás enfocado en lo que el prójimo dice, al final de cuentas te vas a perder tú, y tú no vas a poder compartir tus dones porque ni siquiera te vas a conocer como para saber qué vas a compartir. Entonces, todos tenemos dones, todos somos sensibles, todos podemos ver, escuchar, todos podemos sentir. Cada uno tiene de acuerdo a lo que se necesita, ¿no? El grado de intensidad o sensibilidad de acuerdo a lo que se necesita. Entonces la pregunta es, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué puedo escuchar? ¿Por qué puedo sentir? ¿Por qué puedo o no? ¿O por qué no puedo? Igual y no es mi encomienda el sentir o el escuchar o cosas así, no lo sé. Y más que por qué, ¿para qué tengo esos dones? Porque al final de cuentas, si nos preguntamos para qué, entonces vamos a llegar más a fondo en las respuestas y va a ser más claro el objetivo. Así es, pues ¿Ya? bien padre las psicofonías, ¿verdad? No, todavía no. Ya sé. Luego, ¿por qué nos regaña acá la Voy a señorita abrir un poquito interventora? la ventana porque estamos cosiendo. Es que tenemos alguien que nos está checando que no nos vayamos a otro lado que no sea el tema, pero esto da para mucho, realmente es algo que, como pueden ver, nos gusta mucho, nos apasiona mucho el poder compartirlo, ¿no? Y bueno, siguiendo con las psicofonías, ¿verdad? Bueno, es que si te das cuenta, digamos que esto no está dentro de las psicofonías, más bien al revés. Creo que las psicofonías están dentro de esto, porque Sí, claro. al final de cuentas es como un medio de comunicación con ese mundo extraño del que hay o habemos mucha gente que hablamos de eso, y que hay mucha gente a la que quiere tener acceso justamente a ese campo de información, al final de cuentas, porque eso es un campo de información. En otra frecuencia tal vez, en otra dimensión, pero al final de cuentas es información. Y igual viene siendo información necesaria para quien va dirigido el mensaje, ¿no? Porque igual yo puedo decir, de repente sentí como la necesidad de hacer una pregunta que me la responda alguien, pero no precisamente alguien que pueda tocar, ¿no? Sino alguien, tal vez mi ángel, mi mamá, mi abuelito, mi hijo, un amigo, no sé, alguien, ¿no? Y aunque no es algo que está normalizado, no es algo que nos enseñan a ver justamente así, pues también puede funcionar. Yo creo que, si volvemos a lo mismo, la cosa es ponerlo a prueba. Siempre con respeto, no estoy incitando a que todo el mundo nos pongamos a grabar psicofonías, no es porque sí, porque también hay situaciones, hay psicofonías bastante fuertes. Sí. Cuando ahorita decías de los chilenos, de la tanatología en Chile, de repente pensé que ibas a contar la historia de un
un creo que era un parapsicólogo español que juntó a todo un equipo en su casa en España, donde estaba incluido creo que un diplomático chileno, y la intención justamente era grabar psicofonías. Entonces estaban ahí en el sótano, estaban ahí platicando, pusieron la grabadora, empezaron a hacer preguntas y dejaron el lugar, se fueron. Dejaron la grabadora grabando, valga la redundancia. Y tiempo después, cuando el cuate el parapsicólogo regresó a escuchar la psicofonía, entonces la respuesta se encontró con que la psicofonía que grabó, primero, es una de las más largas, o creo que la más larga que se ha registrado en la historia. Dura como 10, 13 minutos más o menos. Pero además son sonidos muy, muy fuertes, sí es muy macabro. Y además, un mensaje que captaron ahí, y es un mensaje muy claro, donde dicen el nombre de este cuate diplomático chileno, que se llamaba Juan, creo, y diciendo que se iba a morir. Y creo que a los 3 meses se muere este cuate, después de la psicofonía. Entonces, así como yo creo que tiene mucho que ver con la intención con la que uno pueda grabar una psicofonía, o la intención con la que uno quiera grabar una psicofonía. Así como funciona tal vez con muertos y con entes extraños, yo tengo la sensación, nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer algún día, de que pueda funcionar también, por ejemplo, con ángeles, ¿no? O con hadas, por ejemplo, como hablamos la semana pasada. Yo creo que tiene mucho que ver con la intención que le pongamos a la acción que vamos a hacer. Déjame ver si encuentro un fragmento, porque creo que está en internet esa psicofonía, pero nada más tienen un fragmento de algunos minutos. Ay, nos vamos a ir a casa de ay. Ay, no. Bueno. Al Inge cómo le gustan esas cosas. Pero digo, uno porque pues lo tiene en casa, ¿verdad? Digo, porque no busco mucho ese tipo de situaciones, pero ahí va, creo que ya la encontré. Es esta. Un momento, por favor, lo estamos atendiendo. Está viendo si es. Sí, creo que sí es. Un momento, por favor. Anda en eso, anda bien. Ya casi. Mientras tanto, música. Incluso el mismo parapsicólogo fue el encargado digamos que de advertir primero, no distribuirlo, porque por lo perturbante que es justamente lo que grabó. Y otra es por los efectos que ha causado en algunas personas. Aquí está. Se los voy a compartir. Está ahí. No sé si tú lo habrás percibido, pero sí tiene Sí está cargadito. Una vibra muy intensa. A ver. Que lo despegas, porfa. Lo voy a volver a poner. Que se distorsiona. Perdón, ahí va.
No está muy claro, o sea, no No, lo que pasa es que pero sí se siente muy feo. son muchas, como, quejidos. De repente dice, protégeme, protégeme. De repente escucha un quejido, se siente feo, ¿verdad? Se siente muy pesado. De repente se escuchan gritos de dolor, gruñidos. A ver, déjame ver Eva, otra vez. si lo alcanzan a... Que protégeme. Ay. Sí se siente feo. Sí, es una... Perturbante. Es una grabación fuerte, muy intensa. Dicen, el cuate que grabó esa psicofonía, creo que se llama Sergio de Argumosa o Argomosa, algo así. Y de acuerdo con los expertos, es la psicofonía más fuerte y de las más peligrosas que hay. Evidentemente se editó, nada más está publicada la parte que es la menos peligrosa y la menos perturbadora, y de todos modos se alcanza a proyectar esa sensación de, no sé cómo la sentiste. Pues que es una atmósfera muy saturada. O sea, creo yo, a mí se me despertaron varias sensaciones, como si fuese un lugar donde estuviera alguien con otro alguien y que el otro alguien está sumamente aterrado, que el otro alguien está desesperado, Incluso se viendo como está torturado, ¿no? se escucha como si estuviera torturado. Ujú. Entonces, la otra parte, a pesar de que no hay algo que diga te voy a destripar o algo así, sí hay como una presencia muy, muy, muy fuerte que, que se hace evidente a la hora de los gritos, a la hora de todo es que no les sabré decir bien porque hasta la cabeza me dolió. Comúnmente es porque está cargada de ira, está cargada como de dolor, como de muchas cosas, muy fuerte, de una vibración muy baja, que sí hacen así como que, qué onda, ¿no? Sí. Las antenitas de vinil sí, Sí reaccionan. Sí reaccionan, sí, de hecho. Dice Cirilo, esta vida se encuentra entre dos mundos paralelos, el bien y el mal, de ahí nace la interacción entre ambos. Y sucede eso, ¿qué piensan? Bueno, Pues hay matices, ¿no? No todo es... lo que pasa es que lo bueno y lo malo es muy moral. Es una etiqueta que se ha puesto desde el punto de vista muy humano. En realidad, todo es neutro. No es nada es bueno ni es malo, ¿no? Si le encontramos el para qué, entonces vamos a darnos cuenta de que primero no es bueno ni malo, y en todo caso vamos a darnos cuenta de que es necesario. Es difícil a veces darnos cuenta de para qué es algo, porque por ejemplo una situación como esta, la que acabamos de escuchar, pues puede ser muy perturbadora, muy intensa, muy oscura. Sin embargo, tiene un para qué. No es, no es un motivo para causar sufrimiento ni dolor. Eso sigue siendo un punto de vista moral. Pero como no estamos acostumbrados más bien a verlo desde un punto de vista ajeno, desde, como decíamos la vez pasada, desde el observador,
Entonces nos cuesta más trabajo poder determinar para qué ocurren las cosas. Este lugar, no fue en Chile, fue en el sótano de la casa de este señor, de Sergio de Argumosa, creo. No me acuerdo si fue en España, en alguna ciudad de España, no me acuerdo en qué lugar, pero fue allá. Este señor los invitó, creo que eran como 6 u 8 invitados que tenían ahí en su sótano, era como una especie de estudio, donde se juntaron justamente a hacer este experimento y resultó esta gracia, ¿verdad? Yo creo que también tiene que ver con la energía. Digo, respondiendo a lo de bien y mal, yo mejor diría en vez de mal, peligroso. ¿Qué tan peligroso o qué tan no peligroso es ¿Qué tan nocivo esto, pudiera ¿no? ser? Ajá. A final de cuentas, entre el bien y el mal son, híjole, una gama enorme, entre ética, entre religioso, entre Sí, entre un moral, no chorro de moral. cosas. Aquí el asunto es qué tan peligroso es para ti o qué es lo que tú sientes, porque para algo pues estás formado con esos instintos o con la intuición, o sea, por algo está en ese tipo de situaciones. Yo creo que todo esto que se dejen grabar, que se dejen es precisamente para que vean que sí existen, o sea, la intención es precisamente esto. No creo que haya sido un error, no creo que haya sido algo espontáneo que dijo, ay, pues me dejo, o sea, no, creo que es algo que tenemos que saber, que hay que estudiar, que hay que abrir la cabeza para aceptar este tipo de cosas. En realidad, no sé, digo, con lo que me acaba de decir Eric, murió el investigador. No sé qué les habrá pasado a los otros investigadores, porque si nosotros, poniéndolo ya en un sistema de internet, que a final de cuentas sabemos que cuando tú subes un video, audio, lo que sea, se va comprimiendo y pierde calidad. Entonces, supongamos que por el tiempo lo hayan grabado en una cinta, en estas cintas de antes, ¿no? Entonces, eso, luego comprímelo a lo digital, luego entonces súbelo y seguramente el chico que lo subió del canal no es la fuente original. Entonces, bájalo otra vez, comprímelo para subirlo otra vez. Y aún así, logró tener este efecto en nosotros, el hecho de que nos duele la cabeza o que nos perturbe o una cosa así, ya te está hablando de algo, de una energía, de una intención muy fuerte, que eso es lo que nos está a nosotros comunicando, ¿no? Este ser tuvo la intención de que se escuchara, de que hubiese este momento, y que yo creo que se quedaron todos de a 6, todos los científicos. Ahora, como pueden ver, seguramente los científicos, al no saber protegerse, al no saber qué iban a encontrar, esta energía optó por tomar de su energía vital o de este rollo, que a lo mejor sería bueno hacer un programa de almas y todo este asunto para que no se queden así como que qué pedo. Que hizo que este señor o tuviera una enfermedad o muriera repentinamente, que fue lo que también pasó con Science de la mano peluda. No llevaba ningún, y eso no creo que sí llevaba protección. Sí, ya tenía tiempo con una protección. De hecho, creo que por eso salió del aire el programa, porque estaba enfermo. Exactamente, pero aquí fue un caso como más vivencial, porque al final de cuentas estamos hablando de una cinta, ¿no? O sea, de estos científicos es una cinta. Con Science, pues ya tenía al chico, ¿no? O sea, tenía ahí la fuente, vamos, de toda esta energía oscura. Entonces, todo esto hay que cuidarnos mucho porque estamos involucrando nuestra misma energía vital, que pues nos piramos, ¿no? O sea, y tener en cuenta que tenemos, iba a decir gente, pero no es gente. Tenemos seres que nos protegen, tenemos guías, tenemos, seres que están, pues a las vivas con nosotros, pero si nosotros no le decimos, ¿sabes qué, Angelito? Sácame de aquí o ayúdame, me siento así, no van a interceder en nada, porque ese es como su respeto, las órdenes de acá del chip, de respetar el libre albedrío, entonces, o albedrío, como Chihuahua se, bueno, es, ¿cómo se llame?
Entonces, yo creo, de mi parte, que no hay como tal así colores negros y blancos, sino es otra perspectiva diferente y también por lo que he vivido, supongo. Sí, siempre, bueno, todos tenemos acceso a muchos canales de comunicación con esa dimensión, ¿no? Entonces, mm, es fácil decir, no lo hagas, evítalo. Yo creo que va a ser difícil que todo el mundo evitemos alguna situación de curiosidad. Y en todo caso, lo importante es cuidar la intención con la que uno se acerca a esas experiencias. Porque muchas veces pudiera ser de pura chiripa, por así decirlo, que no pase nada. Por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, pues sí, era mi compañero, por cierto. Yo tenía una ouija y iba a jugar hasta yo solo. Y muchas veces no pasó nada. Bien Pero, divertido, yay. sí, como si nada, ¿no? Sí. Pero una vez sí llegaron a moverme los cajones de mi cuarto. Y entonces fue cuando me di cuenta de que, pues en realidad tan inocente el jueguito no es, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado eh, evitar experiencias de ese tipo, pero sí es posible, incluso creo que es hasta más posible que evitar situaciones así. Es muy posible y de hecho es como responsabilidad nuestra determinar bien la intención con la que queremos entrar ahí. Yo me acuerdo que por un tiempo me decían, si vas a jugar a tu jueguito, ya sé que vas a jugarlo, aunque te diga que no, pero si vas a jugar, rézate un Padre Nuestro antes de jugar. Entonces creo que ya a estas alturas creo que me doy cuenta de que no era tanto el Padre Nuestro lo que pudiera protegerme, sino la intención. Me cambiaba a mí la intención, consciente o inconscientemente, y entonces ya conectaba con cosas a lo mejor no tan nocivas o no tan agresivas, y ya nada más se volvía pues un juego prácticamente. Sin embargo, eso no me eximía de la responsabilidad de que hubiera pasado algo, que hubiera pasado algo más intenso, y no nada más a mí, sino que hubiera pasado Sí. algo con toda mi familia. Pues hay varias historias de chicos que están jugando a la Ouija sin saber ni qué onda, solo por morbo. Y pues de vez en cuando como que se les va a uno de los jugadores o a alguien que estuvo ahí, pues ya lo pierden o piensan que enloqueció o una cosa así. Mm. Entonces, pues sí hay que tener cierto cuidado, mucho cuidado, porque al final de cuentas, pues mm, a nosotros nos dieron como la encomienda de cuidar nuestra vida, pues, o sea, Mm. nuestra propia vida. Y sí puede haber muchas cosas, sí puede haber muchos descuidos y lo que tú quieras, pero pues es responsabilidad de cada uno el decir, bueno, me protejo con algo. Todos estos rollos que ustedes ven de cositas que se ponen, por ejemplo, yo utilizo mucho ¿cómo se llaman? Los Los cuarzos. cuarzos. Los cuarzos, porque yo jalo mucha energía, o sea, no absorbo energía, pero sí, o sea, no así de No otra como persona, aspiradora. pero sí tiendo a energetizarme mucho. Entonces, los cuarzos te sirven, yo lo que hago es ponérmelos aquí como chilladores, este, Como sí, chiqueadores. chilladores. Bueno, y lo que hacen es precisamente absorber esta energía, ¿no? Y ya tranquilizarme, porque si no, no puedo dormir. O sea, estoy así como que y estoy inquieta y estoy que no, ni yo misma me aguanto. Entonces, pero ya, gracias a que empecé a investigar, porque si no yo seguiría trayendo entes pegados y debajo de mi cama y que me toquen o sea, me toquen la puerta y me asusten y así. O sea, gracias a que dije, bueno, esto no es normal, ¿qué está pasando? Y empecé a investigar, entonces me empecé a proteger. O sea, a final de cuentas es tomar la responsabilidad Mm. en tus manos. Sí, sí, claro. Y pues bueno, yo sí sigo haciendo mucho hincapié en la intención con la que queremos acercarnos a esto. Em, de primera mano pudiera parecer divertido, eh, O emocionante.
Bueno, sí es emocionante, ¿no? No, bueno. No, a lo que me, Hombre, no, a lo que me refiero es a que puede parecer divertido o este lúdico, como juego, también pues. como un juego, sí que puede parecer inofensivo, a eso me refería. Ujú. Porque mejor puedes decir, no, pues que se queda en la tabla o se queda en la cinta o se queda... Luego también hay mucha gente que utiliza espejos. Bueno, se queda en el espejo y en Uy, realidad ese es no, otro porque... tema, los espejos son... Sí, sí, así como hay Deberíamos apuntarlos, los temas. apúntale por favor. Espejos. Así como hay, aquí está. ¿Qué tenemos al asistente? Así como hay Terrorífico, parte del tema. medios, también hay por riesgos, ¿no? Hay quien dice que no es bueno dormir, bueno, más bien tener un espejo en donde uno se refleje mientras está durmiendo. Ujú. Este, y así, ¿no? Hay muchas teorías que hay gente que sí ha comprobado, hay gente que aunque tenemos esas condiciones no nos ha pasado nada, pero eso no quiere decir que no todo el mundo le pueda pasar, ¿no? O que no le pueda pasar. Sí, por favor, Sí. apúntile. Y, igual, Son portales. Es que este, aquí nos dicen Cirilo. Los espejos son portales. Apuntiri. Sí, sí son. es más, yo creo que cualquier cosa puede ser un portal, ¿no? Cuando se le da la intención, cuando se direcciona esa intención, cualquier cosa puede ser un portal. El simple Ujú. jueguito que estuvo de moda un tiempo, que era el de Charlie Charlie, que se jugaba con dos colorcitos, Sí, también. también ese, así como se ve de inocente y de infame, también llegaba a ser un portal bastante Es fuerte. que acuérdense que, bueno, este no es de madera, pero la madera también es como, no, no, bueno, la mayoría, bueno, vamos a recurrir a la ficción. La mayoría de las películas, si se fijan, tienen muebles de madera. Comúnmente la madera absorbe la energía y se queda impregnada por un rato. Entonces, lo que es como si le estuviéramos poniendo nosotros como si fuéramos la fuente eléctrica y los ¿qué son plumas o qué cómo lo utilizan? ¿Sí son plumas o Eran lápices? colores o lápices. Ah, El punto bueno. es que fueran de madera, Haz de cuenta pero... que lo que estás haciendo es enchufarte. Se escuchó muy raro, pero así es, o sea, como si la parte Pues sí. a ver si no se apaga esto. Miren. Como si tú es la energía eléctrica y con los mismos colores hicieras esto. ¿Sí? Entonces ellos están utilizando tu energía para mover los colores, dices tú, Los los colores. colores. Y al final de cuentas tú la estás mezclando con ellos. Y eso súmale tu intención, Ujú. ya es otro rollo. Es que es esa conexión que dices, la intención, y a eso súmale también muchas veces la ignorancia de lo que se está haciendo. Ujú. No, no es algo que sea así tan inocente como pudiera parecer. Es en realidad algo serio. Es como cuando uno dice, ay, pero pues si conecto el teléfono o la televisión, conecto la televisión y se prende. Entonces la energía eléctrica, la corriente eléctrica no puede ser tan peligrosa. Pues no, a lo mejor en ese caso no, pero si meto los dedos a la clavija, pues sí me voy a quedar pegado. Es igual, ¿no? Poquito Es nomás. es la información que tenemos va a depender, de la información que tenemos va a depender mucho el resultado que obtengamos también de esos experimentos y Ujú. experiencias que queramos tener. Sí, los elementos definitivamente. O sea, fuego, agua, Mm. todos esos son. Incluso, ahorita me Intención, la acordaste, intención, como dicen, la intención es importante también en esto aplica. O sea, me acordaste en la película, de hecho es un ejemplo muy claro, como seguramente quien no habrá visto la película de Constantine, muy buena. se acordará de cómo Constantine justamente para poder transportarse al infierno utiliza el agua. ¿No? Y el agua también, igual como los espejos, el agua también es un medio de comunicación y de transportación muy fuerte. Incluso Sí. yo me acuerdo que hace unos años, bueno, hace muchos años,
tenía algunas primas que tenían problemas pues, con gente que llegaba, bueno, gente no viva, valga decir, que llegaba a pararse junto a ellas mientras dormían durante la noche. Entonces decían, es que me despierto muy, muy cansada, no duermo bien. Y además, yo siento que se me aparece un cuate, o sea, siento al fulano parado junto a mí cuando estoy dormida. A ver, hazle otra vez el gesto. Así, parado junto a mí, así. Y entonces, un amigo, que él sí tenía, este cuate era, no sé qué clase de ser era un cuate muy especial. No era precisamente parapsicólogo, pero no sé, era un cuate muy, muy curioso. Algo tenía. Sí, entonces les decía, pon un vaso con agua, así llano y vil, un vaso con agua en tu mesita de noche y ahí déjalo y en la mañana siguiente pues lo tiras. Y era un medio justamente para llevar esa energía de nuevo a donde correspondía. Y el agua, la tierra también, el fuego, el viento no se utiliza tanto para eso, pero también es un medio de transporte, de intenciones sobre todo. Ujú. Entonces, sí, los elementos pues son muy prácticos, pero hay que saber utilizarlos también. Sí, me estoy cenando unas tostadas de requesón y una Provechito. excelente charla. Provecho, Provechito. chavo. Y luego Bueno, caemos a tu casa para que nos ándale, invites unas tostadillas. pari de tostadas de requesón. Sí, hay muchas películas que hacen referencia a los elementos. Por ejemplo, ¿cuál otra? Mm, bueno, en la película ¿cómo se llamaba? Avatar. Avatar, sí, la de los azules, no Avatar, Los gatitos azules. no la del maestro aire. Ah, bueno, también, de hecho, también es curioso, pero sí, también. Aunque es más gráfico en la película de Avatar, la de los azules, porque ellos literalmente utilizaban la tierra a través de los árboles, pero para poder Ujú, se conectarse con todo, conectaban. se conectaban en la tierra y ahí sí ya ni quien nos parara, ¿no? Se conectaban con todos y era una conexión consciente, Y además. bailaban. Ya dijiste, y te vamos a caer, al rato te voy a mandar un Sí. mensaje para que me mandes la La ubicación. ubicación, ahí vamos todo el equipo. ¡Yay! Acabo nomás somos 10, no va a haber tanta bronca. Sí, no hay tanta bronca. Entonces, sí, en cuestión de películas hay muchos ejemplos de cómo se pueden utilizar tanto los 4 elementos, agua, tierra, fuego y viento, como otros elementos ya más industrializados, como los espejos, la ouija. Incluso hay quienes juegan ouija con vasos de cristal, no precisamente con la tablita esta de madera que tiene incluido el juego. Se puede jugar hasta con papel. O sea, Haces la tabla con papel. Sí. Sí, sí, sí. O sea, Entonces, sí, cualquier cosa puede ser un portal. el rollo o la precaución es que a final de cuentas tú eres la batería. Ujú. Así de sencillo, tú eres la batería y quien te va a usar tu energía vital, chirrín. O sea, así de sencillo, así de grueso, se lo puede llamar, porque no estás viendo o no sabes a quién le estás dando tu energía. Ujú. Entonces, cada quien abres la línea, como dice aquí el ingeniero, y pues a ver quién te responde, ¿no? Y a chonguitos que te responda alguien que solo estaba curioseando o que sí necesita ayuda y no que te responda alguien que quiera hacer daño o una cosa así. Me acuerdo la primera vez que jugué a la Ouija, nuestra intención era contactar con John Lennon. ¡Hala! Entonces, por supuesto de quien contestó era John Lennon. Evidentemente no era, pero se hacía pasar por John Lennon. Le hacemos preguntas y contestaba lo que quería y todos emocionados y súper aterrorizados también. ¿Cuántos años tenías, Inge? Tenía, no me acuerdo, tenía como 11 años, yo creo. Ay, no manches, 11 años y ya jugando a eso. 11, 12 por ahí. Sí, sí, sí. No, y toda la secundaria, desde los 12 hasta los... Yo a los 11 años, y no me dejará mentir aquí mi hermana, a los 11 años en la noche despertaba a grito pelón, despertándola a ella, preguntándole si no tenía nada en la espalda. Contesta, güera, ¿para qué? Para- Preguntándole para- si ella no tenía... si yo no tenías nada tenía algo en la espalda Ah. a esa edad. Gracias a Dios dormíamos juntas. Bueno, no sé si gracias a Dios para Bueno, ella, para porque, ti sí, para porque ella, ella era evidentemente, ¿no? la que yo la despertaba, pero a esa edad yo estaba haciendo eso. Y tú jugando acá, ¡lo Es que- deseamos!
Fíjate que ahorita me está cayendo el 20 de cómo cada quien hace uso de los recursos que le vienen de fábrica, ¿no? Voy a quemar un poco de tema, Ok. simplemente para apoyar mi tesis. Ah, oye. Revisando mi carta astrológica, Ahora sí. resulta que mi sol está en la casa 8 y la casa 8 es la casa perteneciente justamente a todo esto, a lo paranormal, a lo oculto, a lo sobrenatural, a la parapsicología. Y entonces hasta que vi eso me di cuenta de por qué con tanta intensidad me llama la atención, ¿no? Entonces se me hace curioso cómo, habiendo algunas personas como yo biznando, que a pesar de que, igual desde niño, desde que tenía 7 años, 6 años, eh, ¿Tenías no curiosidad? los veía, pero sí los sentía desde cosas muy padres hasta cosas exageradamente macabras. Pero a pesar de eso, me sigue llamando muchísimo la atención, me sigue pareciendo algo muy apasionante. Es muy interesante. Y en contraste contigo, pues igual, a lo mejor tú sí los veías, Y ¿no? los sentía y los escuchaba. El paquete completo. Eh, Y bueno, y lo que llevo de conocerte, a pesar de que también te llama mucho la atención y te resulta apasionante, es así como con más, como con cierto recelo y con cierta precaución, por así decirlo, ¿no? De que sí está muy padre y puede ser muy llamativo, sí. pero así como que hasta aquí. De aquí para acá yo y de aquí Lo que para allá, pasa es que o sea, también tiene que ver mucho, les comparto, yo sueño mucho con exorcismos. Entonces, en algún momento mi guía me dijo, o mi maestra me dijo, ¿sabes qué? Pues es que, ¿cómo ves que te están mostrando que pues vas para allá, ¿no? O sea, vas para estas personas que ayudan, ¿no? Claro que yo histérica me da el patatús y dije, no, ¿cómo crees, santo niño de Atocha? O sea, bajé toda la bóveda celeste y dije, no, no, o sea, no, 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 yo no me veo, porque así, para esto, pues, en los sueños me enseñan cómo imponer las manos, cómo, pues, qué decir, qué palabras, porque me enseñan, realmente se sigue viendo latín, entonces, yo sé palabras que no sé cómo las aprendí, pero ahí, las usas. las uso, pues sí, vamos a llamarlo así. Pero hubo una temporada, en la que soñaba y soñaba y soñaba y soñaba. Y yo amanecía con esta parte, ay, no se ve, con toda esta parte, toda de aquí para acá, como si hubiera detenido algo mucho tiempo, así como si hubiera estado haciendo esto. Entonces, en un inicio, pues yo decía, ay, pues los sueños, pesadillas, comes demasiado en la noche, no, ya, bájale gorda, ¿no? Casi, casi. Pero no, resulta que no, que ya después, preguntando con mis guías y preguntando toda esta situación, pues me dijeron, ¿sabes qué, reina? Pues cómo ves que pues te están diciendo que ya es hora, que ya pues ya, ¿no? O sea, que ya te dejes de tus jaladitas y decidas. Entonces llega un momento en que tú decides si jalas o te pandeas, y perdón por lo burdo de mi lenguaje ahorita, pero así es, o sea, ahorita lo estoy diciendo como muy chavorruca sí, muchachos, pero sí llega un momento en que vas a tener que tomar esa decisión. Entonces me dice mi maestra, me dice, mira, si ahorita sientes mucho miedo y sientes que no es el momento, pide a tus ángeles que te guíen y te digan cuándo es el momento. Entonces, pues sí, pedí eso, dije, no, ¿saben qué? Es que yo siento que por ahí no va la cosa, como ven, no sé No les qué. vengo manejando Sí, exorcismos no, porque ahorita. eran mundos, no sé si en algún momento ustedes han tenido un viaje astral, Ujú. pero eran mundos, unos muy, muy padres, muy bellos, y otros que dices tú, no manches, no manches. Muy Sí, intensos, sí, sí, es que súper luego mi mamá pesados. ve los capítulos y me dice de cosas. No, ¡oh, cáspita! Por efectos de mi mamá. Santos demonios, Robin. ¿No? Seres sumamente horribles, seres sumamente diferentes, Ujú. pero no por eso
eran malos, o sea, no por eso me iban a herir y demás, pero para mí siento yo que era como este asunto de decir, no, y yo decía, no, es que yo no quiero ver, yo no, o sea, no. La negación. Total, ¿el qué? La negación. La negación, total. Me dice, ok, pide que te guíen. Entonces me han estado entrenando, pero de a poquito. Porque resulta ya después que aquí el ingeniero me leyó mi carta astral. Que tengo por ahí un comando, un modo de operación, una aplicación que es que me enseñen a catorrazos, pues, o sea, de que ahí va, intensamente, pues, o sea, que me enseñen y va, y ahí te va el monstruo, y ahí te va con que lo vas y ahí te va y demás. Entonces yo pedí eso, o sea, yo pedí que lo hicieran como un poco más lento, porque para mí era muy impresionante estar exorcizando en ese momento a alguien, ya sea en sueño, ya sea en viaje astral, ya sea lo que haya sido, para mí era Burdo. muy caótico, no puede ser, o sea, porque yo les digo, amanecía cansada, amanecía con la garganta como si hubiera estado recitando toda la noche, amanecía así como si hubiera estado funcionando, así. Entonces, en algún momento yo les preguntaba a mis papás si habían ellos escuchado, porque a lo mejor yo estaba hablando dormida o X, ¿no? O sea, yo tratando de darle mis explicaciones. Y me decían, no, o sea, normal, así como te duermes y ya, porque también yo duermo así como por sin ningún lado. Y me decían, no, o sea, de lo más normal. Entonces, ya cuando consulté con mis maestros, me decían, pues sí, pues sí, mi reina, pero al parecer ya cambió el asunto, ya no es tan hacia esos menesteres, sino ya ayuda, por ejemplo, por este tipo de medios, ayuda con gente que lo necesita, que quiera tener información, pues entonces le damos esa información. A veces, ya ahorita últimamente no he hecho lectura de cartas, pero también la hacía, sanación de ese tipo, o sea, como los dones se van desarrollando, ¿no? Según tus capacidades. Dicen que Dios no te da nada con lo que tú no puedas, ¿no? Entonces, yo sé que voy para allá, pues, o sea, yo sé que en algún momento Te va a tocar. me va a tocar, o sea, yo lo sé, pero también ya me estoy así como haciendo la idea, ya no están de riácatelas, ¿no? O sea, ya no te presentan al mono ahí, o sea, haciendo peripecias, pero ya me voy entrenando más. Sí, ay, te iba a decir algo. Y no estoy en negación. No, estabas en negación. O sea, Sí, negabas claro. esa Pues parte es de que ti. todo esto me empezó desde los 9 años. Ujú. 9, 10 por ahí. Se me olvidó que te iba a decir. Algo referente a... Y ahora un Ah, comercial. ya, ya me acordé. Para el comercial. Mm, es que uno suele pensar o suele tener la idea de que así tal cual a uno le presentan las cosas es como las va a hacer, Ujú. ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, a uno le va cayendo el 20 de que no necesariamente es así. Ahorita, por ejemplo, te diste cuenta, o más bien ya te diste cuenta, de que, pues sí, efectivamente, O sea, que no es literal, pues. sí, exacto, ¿no? Efectivamente vas a ayudar en ese aspecto, pero a lo mejor el medio más conveniente o el medio en el que tienes que hacerlo es, por ejemplo, pláticas como esta, ¿no? Es Ujú. como ayudando a la gente, no precisamente exorcizándola, sino dándole información y recursos para que se dé cuenta de que está pasando por alguna situación incómoda y busque una solución para esa situación. No precisamente Ujú. yendo a sacarle el chamuco, sino, mira, yo sé que pasa esto y esto. Si te identificas con estas situaciones, pudiera ser esta situación, ¿no? Lo que tienes. Y entonces ya uno busca soluciones, busca Pero es ayuda. parte de lo que te digo del poco entrenamiento, pues. Sí, Porque claro, a sí, final sí. de cuentas, los mundos que yo soñaba o que sueño todavía son mundos muy como que siempre están explotando o algo así Muy pasa. caóticos. Ajá, muy caóticos. Entonces, ya ahorita estoy acostumbrada, pues, pero sí en un inicio, pues sí era como, no manches,
había mucho, ¿se acuerdan que en el 2000 había mucho de que se iba a acabar el mundo? Entonces yo decía, cuando era niña, evidentemente, o sea, más allá, antes de los 2000, decía, ya, premonición. Ah, porque ese es otro tema, ¿verdad? Pero bueno, ya, premonición, se va a acabar el mundo en el 2000, ya, o sea, ya me soñé, ya, chirrin, chin, chin. Y no, en realidad me estaban dando como esta visión de que existen otras realidades, de que existen otros seres, y pues me estaban dando recursos, al final de cuentas. Entonces uno sí se asusta, pues. Así es uno. ¿Ya? Se nos ha acabado el tiempo, compañera. Tilín, tilín, tilín. Fue una plática muy interesante. Es padre cuando la gente del público se pone a interactuar, Sí, porque está muy chido, ¿eh? sí, porque es curioso cómo cada quien tiene diferentes puntos de vista, pero al final de cuentas hay coincidencias, ¿no? A lo mejor tú puedes decir una cosa, yo digo otra cosa, pero al final coincidimos en muchos puntos, ¿no? Y es muy padre eso porque da una perspectiva, un panorama más amplio de la vista que uno simplemente tenía, ¿no? Espero que la próxima semana se vuelvan a conectar, te van a acompañar. Igual el jueves 8 de la noche. En este canal. Sin falta. Sin falta. ¿Ya tenemos el tema de la semana que entra? ¿O va a ser surprise? Surprise. Muy bien. Porque hoy salieron varios temas y creo que es interesante. O sea, salió desde desde las vidas pasadas, la energía del alma, los guías todos los recursos que tenemos, las premoniciones. Los espejos. Los espejos. espejos. Sí. Los elementos, habló algo el Inge la semana pasada, habló algo que también nos pasaron cosas y estuvo muy padre. Entonces, Sí, en la transmisión de la semana pasada estos estuvo... 4D, muchachos, no fregaderas. Sí, estuvo intensa. Ha sido... La semana pasada, es más, sería interesante que pusieran sus comentarios, ya sea en este video o la próxima semana que nos comenten. Si la semana pasada o con la transmisión de la semana pasada, quienes estuvieron aquí en la plática, experimentaron situaciones curiosas, diferentes. señales, aunque sean mensajes. chiquitas, ¿eh? Sí. O sea, con que, por ejemplo, que hubo mucho, que se encontraron muchos, insectos o se encontraron algún pájaro, o sea, que era recurrente, pues, en nuestro caso el colibrí es como muy recurrente. De hecho ya está publicado. Y así ya si le das. Pero no sé si se refiere al tema de la semana que entra. Sí, claro. O, sí, yo creo que sí, ¿no? Si Creo es que el se refiere tema, a eso. sí es el tema, sí. Sí. Lo publicamos, perdón, pensé que la conversación. Sí, pero sí sería bueno que si a alguien le pasó algo, tuvo mensajes o situaciones recurrentes, con números, con plumas, con animalitos, con Sobre todo bichitos. algo, que nos lo hagan saber, porque a nosotros nos pasaron muchísimas cosas en esta semana, estos 8 días. Fueron muchísimas cosas que ya estaremos platicando tal vez la semana que entra. Bueno, mientras tanto nos despedimos, mandamos saludos, abrazos. Y si todo tienen el mundo. algún tema que quieran que abordemos, si tienen curiosidad, pues escríbanos y ya. Los metemos a la lista y listo. Mira, muy bien, lista Listo. y lista. Sale, pues. Gracias, Siri. Igual para ti, que descanses. Y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos los que nos están viendo. Besos y abrazos, los queremos. Y los queremos mucho. Chao. Nos vemos hasta el próximo jueves.